Hola, mi nombre es Enrique Ortiz y aquí está la argumentación sobre el diseño. Muy bien, primero mostrando nuestro diseño final y en este específico caso el funcionamiento, quisiera relatar las siguientes cosas. Por ejemplo, la relación de las funciones y por qué es necesario contar con cada una para cumplir la función principal. ¿Cuál es nuestra función principal? Nuestra función principal es el sistema de riego. Es que podamos automatizar el riego por goteo, que esta vez fallamos, ahí te digo las siguientes razones, y que una planta se pueda regar de forma automática. Ese es el proceso total. ¿Qué pasa con estas funciones? Están divididos. Por un lado queremos que el objetivo se regue la planta y otro lado que sea automatizado, pero al mismo tiempo que sea económico. Y es por ello que llegamos a este tipo de diseño. Y por eso no tratamos de incluir tantos componentes, porque por el tipo de diseño que creamos, queríamos que pudiera ser lo más usuario, que también inclusive posiblemente el usuario lo pudiera reemplazar. Es por ello que tenemos un poco dividido las áreas y entre otras cosas. La razón, hablando de diseño, la razón por la que escogimos el tipo de arquitectura que en este grado sería la integral es porque, siendo honestos, en la arquitectura integral sí está dividido y sí puede el usuario meter mano hasta cierto punto si tiene los conocimientos, pero siendo honestos, un usuario del día a día, si se llegase a descomponer algún componente eléctrico, se le moja o cualquier de estas razones, es muy probable que no lo vaya a poder reemplazar. El propósito de esto es que, aunque hubiera posibilidad y es que fuera modular, es por ello que también tiene estas cápsulas o estas divisiones en donde es muy fácil distribuir o encontrar el posible error que pudiera haber, como se muestra en esta foto. En un lado tenemos componentes, en otro lado tenemos separado el tubo en donde va a salir el agua, precisamente para evitar que el agua se traspase a los componentes eléctricos. Y por abajo de todo tenemos la bomba junto con el contenedor de agua. Lo siguiente es cómo se alinean esas tendencias tecnológicas actuales. Es muy sencillo. La razón que escogimos todo este proyecto en específico fueron por las tendencias sociales. Gracias a la pandemia, gracias a todo el tiempo libre que las personas tuvimos, nos dimos cuenta que no sabemos qué hacer en tanto tiempo libre. Entonces, muchas de las tendencias que hubo fue el crecimiento de plantas o de frutas y verduras en casa. Es por ello que se nos hizo interesante hacer este tipo de proyecto, con el tiempo y todo. Y la situación actual, que por la pandemia no podemos salir y luego para conseguir las cosas, muchas personas no pueden comer. Y es por ello que nosotros tomamos la oportunidad de atacar con esta tendencia social que encontramos. Y esto fue a lo que nosotros llegamos. Y lo siguiente es con cómo llegamos al diseño conceptual. Muy sencillo, queríamos que fuera algo sencillo, muy simple, que la persona lo pudiera llevar donde el usuario quisiera, que el usuario se lo pudiera llevar donde él quisiera y que no sea tan fácil de reemplazar. Uno de los diseños conceptuales era poner el agua arriba y todos los componentes directos abajo, o hacerlo como una botella de agua, que con una bisagra se pudiera doblar así. Lo abres, metes el agua, lo cierras y ya vuelve a funcionar. Tenía cada uno cierto tipo de dificultad y no nos atrae tanto como diseño por ciertos problemas que podemos encontrar en el tipo de manufactura, pero a esto fue lo que llegamos. Otras de las ideas que hubo fue utilizar, me parece, eh, otra idea por ahí fue calentar el agua con paneles solares para esto, y la idea que principal nos ha llegado es tratar de un sistema de riego automático para diferentes plantas usando el mismo sistema. Muy bien. Ya esto nos vamos ya más a la sección de diseño detallado. Si el diseño sí cumple con ciertas normas o estándares sí cumple con ciertas normas para comercializarse, pero falta unas normas o falta mejorar las normas de seguridad para comercialización de los componentes eléctricos. Sí es seguro, sí está separado y sí era funcional, pero había muchos detalles eléctricos que si no lo manejamos correctamente o porque teníamos, para empezar, un poco las piezas separadas o no pegas o bien puestas, eso es un peligro.
y entre otras cosas. Eh, Otra parte de esto es si esto se llegase a manufacturar en masa, el proceso que utilizamos no hubiera sido el correcto, porque el problema no es el tipo de material, el problema es como el proceso. Tardamos mucho en armarlo, entonces creemos que se puede mejorar o utilizar mejor otro inclusive tipo de material para hacer este tipo de cosas. La siguiente cosa es, ¿encontramos alguna limitación o área de oportunidad en la norma? Sí. Pudimos haber mejorado tanto la seguridad de este sistema como pudimos haber mejorado la estética, ya que ese es un punto que siempre es lo que va a traer al cliente. Y este tipo de proyecto ocupa mucho, si fuera comercialización, ocuparía mucho apoyo social, mucho mercadotecnia, uso muchas redes sociales para levantar algo de movimiento y hacer concienciación o hacer conciencia de este tipo o de este tipo de tendencia que es lo que quisimos alcanzar. Con respecto a cómo se seleccionan los componentes a utilizar. Muy sencillo, vimos varias referencias, vimos videos de YouTube, vimos diferentes programas y también mucho que creo que ver es, tenemos los componentes ya reciclados. Y eso fue un criterio muy importante porque queríamos que también fuera sustentable y no queríamos hacer un desperdicio de materiales. Lo único que se llegó a comprar fue la resina epóxica, eso era para evitar que se drenara el agua de las esquinas del acrílico que utilizamos. De hecho, el acrílico fue de otro proyecto, los componentes eléctricos del equipo ya lo teníamos y pues la programación ya era algo que nada más era forma de investigar. Entonces, y solo tuvimos que comprar la tubería porque la que teníamos anteriormente no era la medida correcta o la bomba no era lo suficiente. Que inclusive creamos una bomba, pero no nos pareció una bomba suficientemente buena como lo fue esta para hacer la presentación y el proyecto en sí. Entonces fue lo único que utilizamos. Para en términos de diseño utilizamos SolidWorks para tener muy en hincapié el tamaño de los cortes, que también lo queremos, el espacio concreto entre el, mi- el- todos nuestros componentes como la batería, el driver, de último momento fue Arduino, pero ya ahí teníamos el microcontrolador y ahí al final no funcionó. Ya teníamos todo exactamente medido, inclusive los hoyos, ya estaba todo medido. Entonces, con eso utilizamos SolidWorks para adelantarnos a esas cosas. Y esas fueron de las herramientas que más utilizamos y la verdad es que muchas referencias. Tuvimos ciertos detalles, como se pudo ver, era microchip digo, microchip, un microcontrolador y nos pasamos a Arduino porque quemamos ciertos componentes en las pruebas finales, antes de todo. Entonces, fue una tragedia, pero hicimos lo que pudimos. Yo creo que mi mayor contribución fue realmente tanto de diseño como aportación de opinión. Sí ayuda, en la programación siento que no apoya tanto, pero en términos de diseño y de opinión, consciente al proyecto en general, creo que sí ayudé bastante. Muchos de los componentes que luego llegamos a utilizar, yo los tenía, entonces yo los había donado y todo. Y yo me adelanté mucho en la parte teórica de los proyectos. Yo creo que luego era lo que más podía llegar a aportar. Sí, trataba de ayudar en la programación, pero creo que aporté más en las otras áreas. Y otras herramientas tecnológicas metodológicas que conozco para el diseño de sistemas mecatrónicos que se pueda aplicar en mi proyecto en un futuro. Yo creo que en tecnológica, si contaría, fuerían las redes sociales. Chance, mm, un mejor uso de SolidWorks. Yo creo que ese sería, porque yo creo que con SolidWorks y un programa para programar y finalmente con el microcontrolador y máquinas para cortar, es lo único que necesitaríamos para que este proyecto pudiera concretarse más. Probablemente nos hubiera funcionado checar diferentes referencias de envases
de contenedores de agua, ver cómo eran sus medidas y tener una mayor, ya tenemos una mayor idea general en qué tanto buscábamos tener cuánta capacidad de agua ocupábamos. Son ciertas cosas así que creo que no ocupábamos como tantas otras herramientas para esto, sino que con las herramientas que teníamos creo que pudimos haber sacado este proyecto mucho mejor. Hubo unos contratiempos de tiempo, entonces, y otros fallas mecánicas, de tiempos y de manufactura que nos degradó o puso más abajo el proyecto de lo que debería. Pero al final yo creo que fue buen proyecto, yo creo que al final sí, lo logramos sacar al final, aun con todos los errores. Y yo creo que sí, una mejora de diseño y un poco más, si lo pudiéramos mejorar en la parte de programación, para que no sea un programa tan simple, yo creo que este proyecto puede llegar a ser mucho más. Y muy importante, como repito, el uso de las redes sociales. Bueno, yo creo que este sería todo. Gracias por todo.